Buen día, mi nombre es Jesse Mauricio Parra. El día de hoy vamos a hablar sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante y las implicaciones de esto en nuestra sociedad actual, junto con mis compañeros Andrew Romero, Jason García y David Naranjo. Eh, Hablando del desarrollo, su concepto se ha definido a través de los siglos y se ha discriminado en algunos países con términos como desarrollados, subdesarrollados, civilizados o bárbaros, lo que ha permitido que las potencias, que son los países dominantes, se aprovechen de sus recursos y puedan enriquecerse a costa de ellos, empezando por algunos hitos del siglo XVI en donde se dio la época del descubrimiento. Acá los países dominantes construyeron las periferias, que eran países alrededor de estos, y las potencias, que eran centros o metrópolis. Esto conllevó a la división del trabajo, lo que traía consigo que eran las periferias que exportaban los recursos naturales hacia las potencias y luego estos eran industrializados por las mismas potencias. Les vamos a dar a conocer algunos de los hitos del siglo XIX. Aquí se dio la historia sobre la instauración de las principales repúblicas liberales, en donde las clases dominantes se les facilitaba dominar a las razas vulnerables como eran los indios, los mestizos y los negros, y eran sometidos a trabajos fuertes con el fin de conseguir el provecho y el progreso de las potencias. En el año 1919 se dio el Tratado de Versalles, a partir del cual se estimuló la repartición de las colonias por todo el mundo. Acá se fijó el mandato como derecho internacional aplicable a los territorios coloniales, y en 1949 se dio la era del desarrollo. Acá se dio el discurso del presidente Truman, el cual a través de este habló acerca de los términos de desarrollo y subdesarrollo, y definió subdesarrollo como la etapa previa al desarrollo, mientras que el desarrollo lo definió como la meta que requería de esfuerzos y la cooperación de los demás países para llegar a un desarrollo. Pues acá se cae la misión de imperialista del momento, la cual consistía en que solo un país o una potencia era el que se enriquecía a costa de los demás países. En 1960 se dio el anterior al despegue, por Walt Roster, el cual decía que todas las sociedades en un camino al desarrollo pasaba por 5 etapas. La primera, la razón de la sociedad tradicional; la segunda, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido; tercero, el despegue; cuarto, camino hacia la madurez; y quinto, el alto consumo masivo. Pues en la actualidad seguimos en lo mismo. Los países desarrollados siempre están aprovechándose de los países subdesarrollados. Bueno, mi nombre es Andrew Romero y pues antes de todo vamos a hablarle del capitalismo. El capitalismo se da en el siglo XIX, específicamente en Inglaterra, Europa. Este como tal trata sobre después de las industrias y todo esto, Inglaterra pues comenzó a tener más industrias y comenzaron a explotar mucho los trabajadores. Se hablaban de largas jornadas de trabajo, como 14 a 16 horas, y los salarios pues inferiores. También se habla mucho de la explotación infantil y pues como tal Carlos Marx hacía referencia de que estas industrias lo único que hacían era enriquecer a las personas que ya eran ricas. Era algo injusto, pues él decía que el capitalismo era algo injusto. Bueno, ahora sí. En 1479, Castilla, o más conocida como España, Castilla, o más conocida como España, y Portugal firman el primer acuerdo que se llama el Acuerdo Tratado de Alcazaba. Este como tal, este se da cuando Portugal comienza a colonizar parte del mundo como tal. Y Castilla también comienza a colonizar parte del mundo, o España. Comienzan a colonizar las partes de sus alrededores y hay una parte en donde ellos, en este acuerdo, ellos deciden de que Portugal va a colonizar las partes inferiores o conocido como la parte sur del mundo y España va a comenzar a colonizar las partes norte del mundo. Más adelante, Castilla o España llega a lo que es en 1492, que es el descubrimiento de América.
en el descubrimiento de América como tal, pues Portugal se entera de esto y pues obviamente comenzó a pelear por tierras que pertenecían a ellos. Entonces más adelante Alejandro II da un acuerdo, que es el acuerdo de Tordesillas, que se firma específicamente en 1533. Este acuerdo pues como tal motiva a que Brasil, a que Portugal tenga una parte nomás de Brasil, que actualmente es Brasil, y como tal España coloniza el resto, que es el resto de América, solo desde México hacia la parte de abajo. Este es uno de los motivos por el cual Brasil es que habla portugués y el resto, pues las partes de latinoamericanas hablan español. Más luego se habla de un tratado que es el Tratado de Versalles. Este se da en 1919. Como tal, se firmó primero un acuerdo que es el acuerdo de Armistía. Este se da en 1918 y 6 meses después así se da el acuerdo de Versalles. Muy buenas tardes, mi nombre es David Naranjo. Vengo a complementar un poco ya de los que un poco más de todos los sitios que mis compañeros ya han hablado, de todo lo que ya han mencionado. Me voy a enfocar en los dos últimos, pues de la historia, para no irme tan atrás. Me voy a ir para el 20 de enero de 1949 en Estados Unidos, en la posesión del presidente Truman. En el discurso de mandato de él hace énfasis en dos ítems súper importantes. Uno de ellos es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Se enfoca en eso especialmente. Y el segundo ítem es que dice que los países que están en vía de desarrollo tienen que potencializarse ellos mismos para poder salir adelante. Sí, me voy a enfocar, bueno, ese es del siglo pasado y uno que pasa en el siglo actual, en el siglo XXI, me voy a ir para el año 2003, donde el Banco Mundial realizó un estudio donde refleja las diferencias entre países desarrollados y países subdesarrollados, o sea, países ricos y países pobres. El ejemplo que ellos exponen hacen referencia a las inversiones de los mismos. ¿Sí? Dicen que los ricos, o sea, los países desarrollados invierten en salud más de $2.700 en cada persona, en cada habitante. En los países subdesarrollados, como América Latina, por persona invierte solo $262 por persona. Una diferencia bastante gratificante, o una diferencia bastante amplia. También se enfocan en la educación. Dice que los países ricos invierten por persona, los países desarrollados, $4.000 por persona, mientras que los países subdesarrollados invierten $400 por persona, por estudiante. Quiere decir que pues la diferencia es bastante grande. Y pues ya con esto me despido y complemento un poco de lo que mis compañeros han mencionado. Muchas gracias y hasta luego. En el video de la abuela grilla podemos observar varios aspectos, como lo es el poder que tiene la naturaleza en esta parte del agua. También podemos observar cómo ciertas personas se aprovechan de los recursos naturales explotándolos y haciendo que paguen a un alto precio cuando no debería ser así, ya que es un recurso natural que todos deberíamos tener acceso. También se ve el pueblo cómo sufre, pero también nos deja esto una gran reflexión, y es que cuando se une el pueblo, cuando se une todas las masas, esos pueden más que una sola persona que se pueda aprovechar de esto. En este caso podemos llegar a un ejemplo más claro. Por decir ahorita que estamos en épocas de elecciones, si sabemos elegir nuestros gobernantes, si nos unimos, podemos derrumbar esa mafia, esa corrupción que atraviesa nuestro país, y así lograr un mejor mañana para nosotros y para nuestros hijos y futuras generaciones.